Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Va el año terminando. Es 15 de diciembre. A una semana de la fecha cumbre de los creyentes, la Navidad. Nochebuena, lunes 24, Navidad 23. Muchas veces se dice con cierta sorna que es un tiempo en que el diablo se toma vacaciones para que no le exijan cuentas en medio de una fecha tan importante. Y yo siempre he respondido, parece que está muy contento el diablo con las actitudes nuestras, de la gente, porque desgraciadamente la fecha que es tan importante, tan solemne, se aprovecha para muchas actividades licenciosas, de fiestas y a veces de excesos irresponsables. No aumentan los ruegos, no aumentan los rezos, las manifestaciones de fe pura. Y es una lástima que así sea. En un tiempo en que el mundo está pasando por tramos difíciles de su existencia, la humanidad sobre la tierra, por las amenazas incontables de las guerras. Ahora lo acabamos de ver, Siria. Yo escribí en el miércoles de esta semana 2 laberintos trágicos. Uno, el de Medio Oriente, Siria, que es antiguo, y otro, el de la región del Caribe, que está en ciernes. Me atreví a hacerlo porque quería usar un modo singular para animar la alarma, la atención de la gente. Lo de Siria no es una simple caja de Pandora. Bueno, no se sabe lo que va a salir, los mismos analistas están vacilantes. Vamos a ver, de todos modos hay que esperar. Son 6 grupos los que han tomado el poder. Se fue el dictador, ahora se están publicando sus cárceles sanguinarias. Lo tiene alojado en Moscú Vladimir Putin. El ejército se rindió en una forma sorprendente, un ejército tan feroz y tan duro. Pero evidentemente participó en esa decisión de rendición. Más que de rendición, era una especie de huida. La posición de Rusia, que de seguro le dijo no cuenten con el apoyo nuestro, porque no era ya la conveniencia de Rusia. Rusia que advierte sobre sus bases militares, que no, cuidado, que es peligroso tocarlas, que están en territorio sirio. Todo seguido por una cosa que es difícil de asimilarla, pero comprensible. Cientos de bombardeos de Israel a instalaciones militares, fortalezas, almacenes de armas químicas reales, que las tiene,
no como aquellas supuestas de Irak que sirvieron para la guerra, pero las tiene Siria. Los aeropuertos, excepto el mayor, donde están los vuelos comerciales, parece que no le han entrado. Cientos de bombardeos de precisión. Y los grupos reunidos en una actitud benigna, pacífica, llamando a regresar al exilio, y todo luce como que ellos están entre sí de acuerdo. Es que Siria va a volver a ser Siria, porque fue importante Siria, antes de que la destrozaran su guerra civil. Estados Unidos también mete sus B-52, todo su equipo militar para ir atacando a la gente que puede desarrollar de nuevo el ISIS, el califato, el Estado Islámico, que sería una manera de, si se abandona ese cuidado, de pulverizarle sus instalaciones y perseguirlos en los lugares que ocupan. A corto plazo habría otra guerra, ya más complicada. Es decir, que después de la toma de poder, quienes están llamando a la paz, a la conciliación, al buen sentido para entender las cosas, son los rebeldes, los grupos rebeldes, donde hay movimientos incluso con impronta de Al Qaeda. Ya sabemos lo de Al Qaeda y su enorme historial, las Torres Gemelas, el Pentágono, todo lo que ha hecho, las embajadas americanas en África. Si eso vuelve como Estado, la guerra está casada. En fin, el fin de año nuestro. No lo debemos de utilizar solo para la distracción y el entretenimiento. Vamos a hacer el esfuerzo, cada quien en el seno de la familia, de pensar y de ser posible, si son creyentes, acentuar los ruegos por la paz, que precisamente en medio de todo esto aparece una noticia sorprendente, pero muy halagüeña, muy esperanzadora. Israel y Hamás, oigan, están hablando seriamente de cese al fuego, la devolución de los rehenes, la libertad de los prisioneros, una hecha por Hamás y otra hecha por Israel, conducente a la paz. Desde luego quedan cosas terribles por dirimir. Los territorios que va a ocupar a Israel, que no se le va a permitir, porque Israel no se ha limitado a los bombardeos. Los Altos de Golán, que tenían una zona desmilitarizada, los ocupó. Hay algo más. Según las noticias serias que han aparecido, hubo una conversación, se dice, entre Netanyahu, el primer ministro y el que está al frente de la guerra de Israel, y el sirio Assad, antes de este partido, que no se supo su contenido. Pero aparece otra noticia que dice que Israel quedó no solo ocupando la zona desmilitarizada, sino también la fortaleza más importante que Siria tenía, en el monte de Hermón, el más alto de los altos de Hermón. ¿Por qué Israel está
tan activos en ganar terreno, recuperar, porque tuvieron su guerra. Y eso Golán fue una amenaza terrible que iba a pararle, posiblemente a abrirle las puertas a una tercera guerra. Finalmente se llegó a un acuerdo y una zona desmilitarizada. Ya eso se perdió. El Monte Hermón queda a 40 kilómetros de Damasco. Entonces, Israel quiere situarse en una especie de palco preventivo, pero hay que saber cómo en realidad se van a desarrollar las relaciones entre los grupos que tienen diferencias ancestrales, porque tienen motivaciones religiosas, y eso es muy difícil de reducir. Hay una que predomina ahora, pero las disidencias están ahí a la vista, ya por llegar. En definitiva, la situación es pesada. ¿Qué se observa? Yo al menos desde este modesto programa así lo observo. Trump ha pasado a ser una especie de eje profundo de los acontecimientos. Ha ido tan lejos que se ha atrevido a decir, yo quiero, y se lo dijo a Hamás, el cese al fuego antes de mi toma de posesión, con la franqueza que él habla, que muchos no la entienden, muchos entienden que es una pataleta. La verdad que el hombre se caracteriza por un carácter y probado valor personal y un sentido de misión trascendental, rescatar a su pueblo de todos los hundimientos institucionales, de todos los aspectos degenerativos que se han venido produciendo, que le quitaron a Estados Unidos en un momento dado el prestigio de ser la primera democracia, el ejemplo del mundo, a partir del año 20. Viene con un equipo numeroso, pero de gente con hoja de vida comprobada, con criterio, con convicciones y lealtad. Algunos de ellos que están creando alarma, que hasta en el propio Senado, donde están los legisladores todavía, senadores republicanos, pero de la antigua versión, porque creo que ahora en el 26 o 25 viene la renovación, y eso están objetando muchos de los cuadros que está proponiendo Trump. El eje Trump. La CNN, que fue tan crítica y tan dura y tan implacable frente a Trump, en los momentos más difíciles, cuando estaba ahí en una sala penal sentado oyendo horrores, 11 días, y todo ese juicio acumulado y toda esa vergüenza. Los ataques de CNN eran de primera línea, de vanguardia. Ahora han recogido un poco el tono y habla de que, de todos modos, el mundo ve a Biden, pero su atención está en Trump. El hombre, antes de llegar, se siente ya que está devolviéndole, repito, cierto grado de autoridad moral, de prestigio a su país, que lo había perdido. Anduvieron dando tumbos, el peor aquel de Afganistán, cuando se fueron de un día para otro, dejaron abandonados 86.000 millones de dólares en armamento en manos de los talibanes.
una salida vergonzosa, penosa. Se está notando que el asunto va cambiando. Y eso es bueno porque la elección de Trump, que fue abrumadora, tenía ese fundamento, tiene ese fundamento. El pueblo americano en su inmensa mayoría quiere ver pruebas fuertes, limpieza. Ya se han visto algunos signos. El director de FBI, que tenía 7 años en el cargo porque venía del tiempo de Trump, renuncia. Desde luego ya Trump dijo a quién quiere y está ventilándose en el Senado su aprobación. ¿Cuál es la reacción de Trump? Oh, renunció, qué bien. Hoy es un día de alto regocijo para Estados Unidos. Ustedes están oyendo. Y así ha habido mucho, el Pentágono, y el del Pentágono, el ministro de Defensa, ha tenido mucha resistencia, pero es un cuadro, primero un héroe de guerra, de 2 guerras, y parece que es un hombre de gran coraje y de convicciones muy firmes, en el cual Trump cree. Pero, hablando de limpiar el Pentágono, ustedes están oyendo, limpiar el Pentágono, limpiar la CIA, limpiar la FBI. Ese grupo tiene su programa anunciado ya. Ustedes caen en cuenta exacta de qué se está hablando. Es un terremoto, es una versión revolucionaria dentro del orden democrático. Ellos van a intentar cumplir sus programas. Y esos programas son drásticos. Pero sanadores, saneantes, de cosas que realmente han ido mal. En mis manos me hizo llegar un amigo un artículo de al parecer un diario digital, pero parece que importante. No, una revista Compact, bajo el título ¿Por qué Robert F. Kennedy debe investigar a la CIA? El autor es Christian Parenti. Salió el 11 de diciembre de 2024. Leyendo eso, yo me puse las manos en la cabeza y dije, ay Dios, cuida a ese hombre. Él incluso tiene la premonición de que él será el tercer Kennedy muerto. Lo dijo en la campaña, en sus memorables discursos. El hijo de Robert Kennedy, sobrino de John F. Kennedy. Llegó a decir, el tercero yo sé que seré yo. Leyendo ese artículo, yo dije, bueno, esto va en serio, muy pesado, con una precisión impresionante, no sé quién es su autor, va detallando las cosas que Robert Kennedy va a enfrentar, las agencias de salud, la farmacéutica, la industria farmacéutica, los mecanismos de investigación, la cuestión del COVID, hasta la propia pandemia. Dios santo, uno dice, ay. Pero esto es candela. Rogarle a Dios que este hombre no lo sacrifiquen, porque los intereses que eso representa, sumado, el estado profundo,
son horrorosos. Yo lo fui seleccionando y dije, no lo voy a leer en la respuesta porque en cierto modo largo y además tiene muchos conceptos pesados que hay que analizarlos y ayudarlos para que sean comprendidos por la gente común, la gente promedio que oye nuestro programa. Me quedé en el primer párrafo y dije, no sigo más. Robert F. Kennedy, el padre, les dijo a sus hijos que el coraje físico era importante porque servía como preparación para la prueba mucho más difícil y esencial del coraje moral. Si es confirmado como secretario de Salud y Servicios Humanos, su hijo y tocayo necesitará ambos, el coraje físico y el coraje moral. Implementar la agencia de Kennedy para hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable requerirá enfrentar intereses extremadamente poderosos y arraigados. No solo las grandes empresas alimentarias, agrícolas y farmacéuticas, sino también la comunidad de inteligencia, sobre la cual hablaremos más adelante. Dios mío. El que quiera tener una información seria, estimable, que se procure ese artículo en redes. Revista Compact, el autor Christian Parenti, del 11 de diciembre de 2024. Ese párrafo de umbral, de entrada, le indica a uno, ay Dios, los riesgos de ese hombre son mayores o similares en todo caso que los que ha sufrido y puede seguir sufriendo el propio presidente Trump. Digo, estamos hablando de cosas pesadas, hablando de magnicidios, porque desgraciadamente la historia indica que allá se han sabido producir magnicidios dolorosísimos. El del tío de él, el de John F. Kennedy. ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué fue lo que lo determinó? Lo que informó la Comisión Warren, del presidente de la Suprema Corte de Justicia, no. ¿Qué fueron los cubanos exiliados en Miami porque habían negado apoyo aéreo a la invasión de Bahía de Cochino? ¿Qué fue la mafia por las posiciones duras de su hermano Robert? Nada. En New Orleans hubo un fiscal que abrió una investigación y eso fue llevado al cine. Ustedes la recordarán, los que la vieron, John F. K., la película. Y él, con buenos actores en la película, su tesis fue desarrollada con buenos actores. El motivo profundo había dictado una orden ejecutiva pasándole al secretario de Defensa, Robert McNamara, la instrucción de comience a preparar todo lo necesario para desmantelar la presencia norteamericana en Vietnam. No debemos salir de esa guerra.
Él había tenido cierto encanto por los jefes de los líderes de Corea, de Vietnam del Sur, que eran religiosos, creo que católicos también. Pero después se dio cuenta que eran una serie de sinvergüenza y terminaron muy mal y se arrepintió. Ya tenía la decisión de salir. Pero salir de allá significaba parar una guerra. Y parar una guerra significaba no hacer negocio por cientos de miles de millones de dólares en armamento. Él te lo deja entrever, este artículo. No lo trata como fundamental, pero lo deja entrever cómo esos sectores que mataron a su tío y mataron a su padre, porque él afirma, a su padre lo mataron porque estaban convencidos esos sectores que si él ganaba la presidencia, que era evidente que iba a ser el presidente en unas cuantas semanas, iba a investigar la muerte del hermano. Trump ha anunciado que le van a desclasificar los documentos que se clasificaron como nunca se había hecho antes. Hay documentos todavía no revelados. Pero Trump dijo, no, lo vamos a descifrar, a desclasificar. Creo que el que va a la CIA, Pastel, dijo, no, una de las cosas primeras, yo leí gran parte de ese material y el pueblo norteamericano tiene que conocer eso. Ustedes están oyendo. Es un ajuste de cuenta histórico, casi inconcebible, que da miedo, preocupa por lo menos. De manera que preparémonos tan pronto pasemos este fin de año, que necesariamente se torna, además de todas esas cosas que dije, en la inmensa mayoría apacible, la reunión en familia, las conciliaciones, las diferencias. Es bueno el tiempo. Vamos a creerle a los que dicen que el diablo toma vacaciones. Bien, vamos al otro tema. Haití. Dios mío. Yo no salgo de mi asombro. Mi asombro me dura casi como un quebranto. El asombro en mí es como una especie de quebranto sobre lo que significa esa tragedia. Y lo grave que ha sido el papel jugado por la comunidad internacional, no haciéndose indiferente, no ha sido indiferente la comunidad internacional a la tragedia haitiana. La ha utilizado siniestramente para sus planes. Y esos planes, el mayor y final, es la isla toda, donde estamos nosotros, mediante un mecanismo, un esperpento de eso que ellos suelen hacer, de fusión o declaratoria de Estado binacional, cosas de ese despreciable carácter. Las matanzas. Uno leyendo las estadísticas de Naciones Unidas, no las de que otros quieren imponer. Hace 6 meses aquí, las pandillas llevaban más de 15,000 asesinatos. Asesinatos de gente indefensa, de niños, de mujeres, de ancianos.
Oigan eso, 15.000 estadísticas de Naciones Unidas. Y eso se armó, que querían normalizar Haití y la diáspora desde lejos, claro, porque esa no se acerca. Esa vive pontificando, pero en el extranjero, donde está muy bien acomodada, Canadá, Francia y en muchas partes del mundo. Y los tigres mafiosos, testaferros de las mafias del mundo, manejando la política a su manera, matando presidentes y haciendo todo el desastre que han hecho. Oh, la fuerza de Kenia vendrá a resolver. Dios mío, qué fracaso, qué fracaso. Apenas 450 hombres. Las fuerzas de Kenia han resultado ineficaces. Confiesan ahora. Cuando ellos salieron, al momento que se iban a Minustah, yo insisto en eso, las 3 cancillerías dieron declaraciones idénticas. Nos vamos de ahí porque no hay nada que hacer, literalmente. No hay con quién tratar. Los recursos que reciben de la comunidad internacional los disipan y se apropian los políticos. No volvemos más ahí. Las 3 cancillerías, la de Francia, Canadá y Estados Unidos. 15 días después recogieron eso, parece que le dirían, mire, recojan eso. No, veremos. Y entonces comenzó a bullir la idea de una fuerza, una legión extranjera, traída de África, detrás del presidente Obama, que evidentemente tenía una influencia decisiva sobre el presidente Biden, que fue su vicepresidente, ya muy disminuido, no el político senador que fuera en un tiempo, sino disminuido en la forma que todos sabemos, mentalmente. Eso, bueno, llegó incluso después a desconsiderarlo, precisamente usando la cuestión de la mengua de la mente para traer a Kamala. Influencia de Obama permanente. Un Obama inspirado, que siendo presidente se despide en Perú en una cumbre diciendo, después de su discurso a la delegación haitiana, díganle al pueblo de Haití que yo he cumplido lo prometido. Y aquí le hemos dicho, presidente Obama, ¿a quién le dirijo este mensaje? ¿A Haití solamente? ¿No sería su compromiso con el Caucus Negro, que es tan influyente y decisivo allá en la política? ¿No sería frente a la nación del Islam, la de Farragut y Malcolm X? Usted le estaba dando una rendición de cuentas. No había cumplido lo prometido. Lo que vino a cumplirse fue el desastre. Un tollo enorme. Quisieron meter a Kamala y el pueblo americano se enfadó. Se enfadó. Había una parte ahí, los Amish de Pensilvania, que es una comunidad que parece que es muy pintoresca, porque viven con coches de caballo en la antigüedad, gente aislada. Se levantó a votar y fue a votar. Políticamente se identificó, no, que venga Trump. Y vuelve Trump. Vuelve a la Casa Blanca. Y la revista Time le dedica a la portada, el personaje del año. Pero esto es una digresión, si se quiere, amena. Yo le decía anoche,
la noche de jueves, esto se graba viernes, a mi familia que estábamos en una cenita familiar. El que quiera saber lo que es Trump como exponente de franqueza, de sinceridad, en cuanto dice, que tome esa experiencia de la revista Time, que parece nimia y tal vez superficial. Cuando le dan ese premio, él dice, agradezco a la revista Time que me haya consentido ese honor, pero no puedo alabar su portada más que en un 25%. Le quiso decir, la serie de charlatanes y sinvergüenza que han aparecido ahí, que ustedes han puesto, yo no la voy a alabar. Tal vez un 25% de la gente que merecía eso han aparecido ahí. Ese es Trump. Ese es Trump. ¡Ey, espérate! El asunto va en serio. Va en serio. Y es importante que en un mundo que vive entre puñales, inseriedades, falsía, aparezca esa voz, a veces áspera, parece díscola, no, honrada, seria, que es lo que su pueblo quiere oír. Ahora, como explicaba al principio, los intereses que está desafiando para eso son horribles y él fue una prueba. El tiro en la oreja de un fusil de alto calibre, de francotirador, originario de Rusia, en manos de un joven norteamericano. Sabemos todos que se salvó por una milésima de segundo, porque volteó la cara a indicar una publicación que quería destacar en un mitin. Se levantó, luchen, valeroso. Y entonces mi hijo Juárez decía, a mí lo que más me agradó fue que él, después que se levantó así, el servicio secreto, tratando de meterlo abajo, decía, mi zapato, parece que había perdido uno o los dos zapatos, pero de pie hubo más tiros, luchen, pero ¿y mi zapato? Eso indica que es un personaje especial. El hombre está ahí y, como he explicado, su presencia, eje profundo de las actitudes en los conflictos de estados y organizaciones desafiantes, está haciendo efecto. Y a nosotros, los dominicanos, nos interesa que así sea, porque lo que se ha montado ahí en los vecinos ha sido una exhibición bárbara de crueldad, las matanzas. La última, 20. La primera, esto es después de los 15.000, 109, en un pueblito, ametrallando niños y mujeres. Una que no aparecen, y lo que aparecen dicen no sé quiénes. Esas son fotos viejas, eso es de Sudán. No, Naciones Unidas confirma, y la Comisión de Derechos Humanos, 184 muertos, ancianos. Y oigan la explicación que da. Se la tengo que repetir. El jefe de pandilla. En las inmediaciones, en los suburbios de Puerto Príncipe,
vamos a decir, en los Alcarrizos de Puerto Príncipe. Pero naturalmente los Alcarrizos son una comunidad importantísima, pero aquello es un villorrio donde vivían ancianos. Él fue el jefe de pandilla donde un jefe vudú, un sacerdote, y le dijo, usted me pregunta que por qué su hijo tuvo que morir, porque esos ancianos le echaron una maldición. Ajá, yo voy a cobrar eso. 184 muertos. Es decir, una barbarie, una cosa increíble. Pero en el fondo el plan no varía. No varía. El silencioso, los vientres. 30.000 partos en lo que va del año. 30.000 partos de haitianas. Equivale a un 40% de los partos en nuestros hospitales. Hemos visto incluso escenas desgarradoras de mujeres nuestras o en los pasillos o en los patios, porque no tienen cama. ¿Cómo va a ser eso? Al presidente Abinader le he dicho, cuide ese aspecto, presidente, meta una norma, haga una especie de aplicación de las leyes nacionales drásticas. No pueden seguir falsificando la identidad nacional a través del vientre. Hijos de ilegales, mujeres que vienen a parir, el que nace, como tenemos el nacimiento, el jus soli, además del jus sanguini. No, es dominicano. ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? Eso va aventándose por debajo. Las escuelas, un alto porcentaje de los hospitales. Para ayer sábado, esto sale domingo, debe haber salido mi reminiscencia. La titulé Una escuela necesaria. Comencé por recordar a mis maestros de primaria pública, de normal, segundo grado, pública, y universitario, pública. Muchas veces le digo a mis hijos, ¿saben ustedes cuánto costó mi educación? 50 pesos. ¿Cómo 50 pesos? La primera inscripción que hice en la universidad le costó a mi mamá 50 pesos. Yo me ganaba la inscripción por las notas altas que tenía. En normal y en primaria ni hablar. Ahora, ¿quiénes estaban ahí? Dios mío. Maestros formidables, modestos, de una categoría humana respetable, dedicado con una abnegación casi horizonte a sus muchachos. Fomentaban la unidad nacional más profunda, la del pupitre. Mis mejores amigos han sido siempre los muchachos con los que yo estuve en la escuela primaria, desde niño. Hijo de carpintero, hijo de banista, hijo de abogado, hijo de tendero, porque ahí eran sin ricos ni pobres. Lo digo en la reminiscencia. Colegios privados, 3 había. Uno en Santiago, 2 en Santiago, un La Salle y nuestro Sagrado Corazón de Jesús, creo. La Concepción de la Vega y La Salle aquí. Llegó la libertad en el 61, pero vino acompañada de toda la violencia ingénita, de todo proceso de cambio. Estaba la utopía revolucionaria,
muy fresca la Revolución Cubana, que era una promesa para toda la juventud del mundo. Y había que culpabilizar a todo el mundo, porque había que crear una sociedad nueva. Dios mío, los pobres maestros fueron acosados por la violencia y la indisciplina de las protestas altas por la nueva sociedad. Proliferó la enseñanza privada y eso se formó una estructura enorme. Entonces tenemos dos planos, colegios y escuelas públicas. Y yo digo en mi reminiscencia, dos naciones superpuestas sobre una misma tierra. Yo advierto a mis hijos mismos que son tan estudiosos y tan simples, tan sencillos. Ellos no tienen la cosmovisión que yo tuve de niño, de mi sociedad. Los grupos, clase media, clase alta, los dotados de recursos para pagar su educación, que dicho sea de paso, dicen que es respetable, cuesta. Los otros entonces metidos en una especie de rejón de escándalo. Y ahora quieren hacer como una norma de la enseñanza la violación de las alumnas por los maestros. Y arman unos escándalos. Realmente hay unos cuantos casos, porque son millares. Pero la inmensa mayoría de los maestros nuestros son honestos y capacitados. Pero trascienden las noticias. Óigame, esto está feo. Los alumnos van, muchos de ellos armados. Los maestros le temen. Los exámenes no son corregidos con equidad y con justicia, sino bajo miedo. ¿Cómo? Sí. Entonces yo digo en la reminiscencia, a los maestros nuestros, en su mayoría son gente abnegada, que tienen la vocación y lo pueden hacer, deben de desarrollar lideratos internos, ajenos a las corrientes políticas de los partidos. No hacer de la elección de su directiva una especie de filial, sucursal de un partido político. Ganó tal partido porque ganó fulano de tal, no señor. Desarrollar un liderato propio, exigente, a una autoridad que no ha sido capaz de reaccionar contra eso. Y yo sostengo que aún los dirigentes importantes de la política nacional, los más importantes, sin que tenga que considerarse el prestigio de ellos, todos, no le entraron al problema, no lo trataron, no lo abordaron, dejaron que se cancerizara y ahora tenemos una imagen malísima. La sociedad pierde su fe, los padres, bueno, lo mando a la escuela, pero ¿a qué? El muchacho está medio descarriado, se arma, la escuela, el maestro no sé. Óigame, es una manera de destruirnos, de socavarnos, porque la gran unidad nacional, esa tolerancia, eso de que aquí no hay prejuicios raciales y cosas, la gran fuente fue la escuela común que tuvimos. El pupitre, el hijo del carpintero, el hijo del herrero, el hijo del abogado, el hijo del médico juntos, con un maestro.
al mismo equipo de pelota, a enhetar la bandera y a cantar el himno juntos. Una amistad que no se destruye nunca. Del pupitre al sepulcro. Yo tengo decenas de experiencias de mis compañeros de entonces, que a veces me han escrito, porque han seguido otros rumbos, han seguido los oficios de los padres, han triunfado, pero el origen está ahí y eso se aniquiló. Y no es parte de una descomposición espontánea, es algo dirigido, es profeso para debilitarnos. Un quehacer político que está demostrando pobreza en el discurso. Ni con el pétalo de una rosa tocan ese tema fundamental, ni el tema haitiano, ni las dificultades que vamos teniendo, y las que podríamos llegar a tener si el pavor de las pandillas prosigue y se produce una invasión masiva, que haya la necesidad de repelerla por la fuerza, que sería entonces nuestra obligación y nuestro derecho, pero que se aprovecharía para nuestra perdición, porque entonces vienen los organismos cínicos en nombre de la paz y nos intervienen. La idea es que el tiempo, por apacible que sea, no debe privarnos del interés, no debe distraernos. Debemos mantener una atención permanente, seria, no antojadiza ni intrigante, ofensiva, no. Razonando sobre los problemas, a sabiendas de que tenemos la gente para abordarlos, pero hay que organizarse. Yo a los maestros les digo en mi reminiscencia, ustedes logran esa escuela necesaria que vuelva, y sería una gesta proceda. Serían próceres sociales del país, no simplemente soldados desconocidos, porque reencabezaron la educación nacional. Ahí hay mucho material para que surjan líderes. Pero bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33 de Claro, 3 del Cable, a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central. Que asimismo, Teleimpacto a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche por sus canales 52 de Claro, 22 del Cable. Y en YouTube estaremos a partir de las 12 del mediodía, ya después de nuestra versión central, por lo que se puede ver también allí. Esperamos ya el que viene, que ya es Navidad, ahí habrá que cambiar la tónica aún más, pero sin retirar la atención de los gravísimos problemas del mundo. Muchas gracias por su atención y con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Hasta entonces.